Bueno, entonces vamos a ver ahora balance de energía en procesos con un cambio de fase y vamos a empezar, dice, al escribir un balance de energía para un proceso en el cual un componente existe en dos fases, debe elegir un estado de referencia para dicho componente, especificando la fase y la temperatura y calcular la entalpía específica del componente de en todas las corrientes de este proceso en relación con este estado. Si la sustancia es un líquido en su estado de referencia y un vapor en una corriente de proceso, se pueden calcular la entalpía como se describió en la sección 8.4, que es la sección anterior, es decir, llevar el líquido a la temperatura de referencia a un punto donde se conozca delta H de vaporización para vaporizarlo, llevar el vapor a la temperatura de la corriente del proceso y sumar los cambios individuales de entalpía de estos tres pasos, que era lo que se había visto anteriormente. Bueno, entonces aquí está el ejemplo 8.4-4. Dice una vez que la líquida equimolar de benceno y tolueno a 10 grados centígrados se alimenta en forma continua a un recipiente en el cual la mezcla se calienta a 50 grados centígrados. Va a salir en la misma temperatura y la misma presión. El producto líquido contiene 40 mol por ciento de B y el producto en vapor contiene 68 por ciento de B. ¿Cuánto de calor debe transferirse la mezcla por gramo mol de alimentación? Entonces aquí tenemos el diagrama de, del flujo del proceso y donde aquí tenemos que la base es un mol de alimentación a 10 grados centígrados y 0.5. Este es esquimolar, ¿no? El benceno, la entrada de benceno y tolueno. Está agregándose calor. Se tiene la fase vapor, la fase líquida en la parte inferior. Entonces ahí está. Moles de vapor en la parte superior, moles de líquido en la fase inferior. Entonces aquí, en primer lugar, lo que hacía, eso tampoco no lo habíamos visto, es los grados de libertad, que espero y que todos lo hayan hecho. Entonces, vamos a ver, ahí están. Grados de libertad en su curso de balance de materia, ¿no? Entonces se tiene, son tres variables desconocidas, que es NB, NL y Q, y el calor, menos dos balances de materia. ¿Por qué? Porque hay dos componentes. Materia, se tiene benceno y tolueno. Luego, menos un balance de energía, menos un balance de energía. Entonces 3 menos 2 menos 1 se tiene 0 grados de libertad. Por lo tanto, se puede resolver, ¿no? Por lo tanto, se puede resolver el problema. ¿Sí? Si podríamos contar cada entalpía específica para determinarla como variable desconocida, pero entonces también tendremos que contar las ecuaciones para cada una de ellas en términos de capacidades caloríficas y calores latentes, dejándose en cambio el número de grados de libertad. Entonces, mejor así lo tomamos como si fuera un balance de energía total, ¿no? Entonces, ahí está. A ver, déjenme ver. Esto lo voy a poner más abajo. Entonces, aquí, para encontrar ND y NL, se hace un balance de materia. Balance de materia total. Y se tiene que es un mol. A la entrada es igual a NB más NL. Y por especie, por ejemplo, por especie, que sea para el benceno y para el tolueno, seno, esto es 0.5
mol, porque 0.5 por la fracción por 1, esto es igual a 0.684 NP más 0.4 NL. Aquí también podemos tomar NL es igual a 1 menos NV. Entonces aquí tenemos 0.5 igual a 0.684 por NV más 0.4 por 1 menos NV. Esto es igual a 0.684 NV más 0.4 menos 0.4 NV. Entonces este con este ya lo tenemos. Entonces aquí tenemos, a ver, déjenme ver esto. 1, no, 0.5 menos 0.4 igual a 0.684 menos 0.4 es 0.284, ¿no? 0.284 NP. Entonces aquí, despejando NB, NB es igual a 0.1 entre 0.352. 252 mol. Y luego ya también aquí sustituyendo es 1 menos 0.352 mol. Entonces NL es igual 0.648. exactamente, entonces 0.648 mol. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, entonces, ahora sí, balance, balance de energía, ¿no? Déjenme borro esto. Balance de energía. Tenemos, ahí está. Aunque aquí, a ver, ahí está. Entrada, se toma de referencia la del benceno y la del tolueno a 10 grados centígrados, por eso va a ser 0 en ambos casos. Aquí, a ver, déjenme, 352. Sí, esta, pues ya nada más para las moles del, sería el punto 352 de vapor, punto 352 por punto 684, sería 0.24, ¿no? Que sería este, en la fase vapor, es multiplicar, o sea, aquí, n de salida, no me lo voy a hacer con el caso de, así, es igual a 0.352 mol por 0.684, que es la fracción. Entonces N es salida de B en la fase de vapor, aproximándolo, pues ya nada más 0.22407, que esto lo 0.241 mol. Entonces ahí está, ¿no? Es este valor que tenemos aquí y así se tienen que calcular los otros valores. Están ahí. Nada más faltaría el término de las entalpías. Estas, pues ya aquí es punto 11. En la fase vapor, en la fase líquida, también de manera similar. En la fase líquida 0.648. 58 por punto 4.
a punto 25.9, que ya me lo aproxima, ¿no? Punto 25.9, ese sí lo deja así. ¿Sí? Entonces, dice, los valores de salida se determinaron a partir de las tracciones molares conocidas de Benson y Toluen en las corrientes de salida de los valores calculados de NB y NL. Entonces ya está como se calcularon. Desconocemos la presión de la corriente de alimentación y por tanto asumimos que delta H para el cambio de una atmósfera a presión de alimentación es despreciable y como el proceso se efectúa a una temperatura demasiado baja ni la presión muy alta, están a 50 grados centígrados a la salida y 10 grados centígrados. Pues se desprecian los efectos de la presión, ¿no? Como le hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, de aquí los datos de las capacidades caloríficas para determinar H1, aquí te lo voy a poner, H1, que es la del benceno en fase líquida, es igual a la integral desde 10 grados Celsius hasta 50 grados Celsius de Cp 6H6 en la fase líquida de T, que aquí también las puse estas capacidades caloríficas. Ahí está. Sí, aquí está en la fase líquida. Sería C6H6, será 126.5 y 23.4 por 10 a la menos 5. Y ya se sustituye y ya nos da el rango de 6 a 67 grados centígrados. Porque si no, pues ya después ya va a pasar a la fase gaseosa. Si ya no lo voy a hacer, no voy a poner los valores. Aquí es. Esto es igual a 5 puntos. O a ver. Pues esa es la integral que sale de la tabla B2. 126.5 por 10 a la menos 3. Y luego más 23.4 por 10 a la menos 5 T. Sí, A no tiene la funcionalidad de T, pero B sí. Entonces ya nada más aquí, pues, ¿qué es lo que se va, qué es lo que se haría? Entonces aquí pues es constante, es 126.5 por 10 a la menos 3 por la integral de 10 hasta 50 grados Celsius dt más 23.4 por 10 a la menos 5 por la integral de 10 grados Celsius hasta 50 grados Celsius de T dt. Esto es igual a 126.5 por 10 a la menos 3 por 50 menos 10 son 40 grados Celsius. Luego más 23.4 por 10 a la menos 5 por entre 2, vamos a poner aquí entre 2 por 50 al cuadrado menos 10 al cuadrado. H1 es igual. ¿Cuánto? Ahí está, ya haciendo las integrales. Ya las otras ya no las voy a hacer, nada más voy a explicar, ¿no? La entalpía 2, que también es en fase líquida, también de manera similar. Pero es para el tolueno. Es igual a la integral de 10 grados Celsius, 50 grados Celsius de Cp de C7H8. Fase líquida. Ah, no, aquí es dt. También vamos a verlo acá, en la tabla del libro de Felder. Ahí está, sería 148.8 y 32.4, bueno, por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 5. Y el rango de unidades de las temperaturas de 0 a 110 grados Celsius para el tolueno. Entonces ya no lo voy a hacer. Nada más se tendrían que sustituir esos valores. Y H2 es igual a 6.34.
kilojoules sobre mol. Sí, ahora H3 sería, aquí ven lo que estábamos diciendo, ¿no? El delta H de vaporización, vamos a ver, está en la fase líquida, luego se va a pasar a la fase. Va a haber un cambio de fase. El delta H de vaporización, por ejemplo, del benceno, es de 30.765 y la temperatura de ebullición es de 80.1. Entonces, por eso, y ahí se ve en las tablas, ¿no? En la tabla B1, si no mal recuerdo, ese, sería la integral desde 10 grados Celsius hasta 80.1 grados Celsius, porque es la temperatura de ebullición. CP C6H6, la fase líquida, luego se va a evaporar DT, más, que sería en principio la misma integral esta, ¿no? Nada más lo que cambiaría, aquí me faltó, esta es una T. Pero aquí ya la puse, ¿no? En el integral. Entonces, ya después de aquí, pues delta H de vaporización más delta H de vaporización del C6H6. En la fase, bueno, aquí no es fácil porque hay un cambio de fase. A la temperatura de 80.1 grados Celsius. Ahora ya que está en la fase vapor, a la integral de 80.1 a 50 grados Celsius, el CP. Por lo regular en la fase gas son más largas las capacidades, bueno, las expresiones para la capacidad calorífica. C6, G6, en la fase vapor, PT, ya no lo voy a hacer, pero esta también, estas serían las mismas constantes. En la de la fase vapor, pues ya nos tendríamos que ir a, ahora por otro lado, en la fase gas, utilizar esta. Ahí está. Sí, esas constantes, y ya nada más hay, aquí nada más hay que tener en cuenta esto, ¿no? Del delta H de vaporización, por eso la temperatura de 80.1 grados centígrados, y ya. Entonces aquí tenemos que H, ya haciendo las integrales, todo eso, H3 sería igual a 37.52 kilojoules sobre mol. Aquí está. Y esto, al igual lo voy a poner con rojo, que son los valores. Aquí está. Y luego les decía, como los chavos de balance de materia, y luego ahí ves que se llena esta tabla, 5.34. Esto es igual a 6.4. Esto es igual a 37.52. ¿Sí? Y esto también entonces no estamos en fase vapor. Entonces, ahora se va a hacer, aquí nada más se tiene que sustituir los valores respectivos. Este valor, pues es un valor que ya se tiene, que era de, a ver, déjenme verlo acá. Les decía que era de el hecho de vaporización para el benceno de 30.765. 30.765. Entonces ya nada más ahí. Ahora, por último, para la determinación de las entalpías H3, H4 es igual. Ahora, para el H4 es para el tolón en la fase vapor, pero como entra en fase líquida, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En primer lugar, pues vamos a ver el delta H de vaporización del tolueno. A ver, ahí está. Del tolueno que les decía, aquí está el delta H de vaporización, es 33.47 y la temperatura es de 110.62, que es donde ocurre el cambio de fase. ¿De qué fase? ¿Qué fase? Pues de la fase líquida a la fase vapor. Entonces aquí de manera similar, 10 grados centígrados hasta 110
.62 grados Celsius de Cp del C7H8, C7H8, en fase líquida dt, más el delta H de vaporización del C7H8. ¿A qué temperatura? Pues a la temperatura de 110.62 grados Celsius, más la integral de 110.62, donde ocurrió esa es fase líquida, es el equilibrio de fases líquido-vapor, y acá este es vapor. Entonces aquí a 50 grados centígrados del Cp del C7H8, pero en la fase vapor, dt. Entonces ya se sustituyen los valores. Voy a poner este valor, que es el valor que teníamos, que era de 30.760, no, ese es el del benceno. A ver, déjenme ver. Ahí está. Es de 33.47. Aquí podemos también entender que cuál es más volátil. Pues es más volátil el benceno. ¿Por qué? Porque necesitamos una menor cantidad de energía para que ocurra el cambio de fase, de la fase líquida a la fase vapor. Es más volátil. Y se ve también en las temperaturas de ebullición, ¿no? Necesitamos una menor cantidad de energía para que pase a la fase líquida, a la fase vapor, perdón. Entonces, ahí está, 33.47. Entonces, ahí está, 33.47, que sería este valor, 47 kilojoules sobre mol, ¿no? Entonces, aquí es esto. Entonces, H4 es igual haciendo las integrales en la fase vapor, en la fase líquida, donde más talachudo es en la fase vapor, ¿no? Porque si se tienen que hacer las 4 integrales. Entonces aquí ya nos quedaría 42.93 kilojoules sobre mol. Entonces, ya poniéndolos en la tabla, sería 42.93. 93. Entonces ya nada más ahí, pues en la entrada, haciendo el balance de energía, ahora sí, sustituyendo términos, sustituyendo en el balance de energía, es Q es igual a delta H igual a la sumatoria de salida de NiHi menos la sumatoria de entrada, pero como esto se tomó como cero, las entalpías NiHi, esto pues en sí, esto es cero, entonces ya nada más quedaría como las sumatorias de salida NiHi. ¿Sí? Bueno, entonces ya nada más se tendría que, bueno, si no te lo voy a hacer. U es igual a que, a ver, lo voy a poner con base en la tabla, pero me lo voy a bajar esta tabla. A ver, aquí está. Entonces ahí está, ya estamos haciendo nada más el balance. Entalpías por las respectivas moles. Y en la entrada pues es 0.5 por 0 porque es la referencia para ambos casos, el benceno y el tolueno. Y pues ya, ¿no? Entonces a ver cuánto va a dar eso. Aquí nada más haciendo el análisis, cada término tiene kilojoules sobre mol por mol. Se cancela haciendo el análisis. Entonces ya nada más nos va a dar kilojoules sobre nada más kilojoules. Esa es la cantidad de energía que se va a estar agregando para que ocurra un cambio de fases. Y esto también es, luego sale en equilibrio, ¿no? Es a la misma presión y la misma temperatura. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver el diagrama ciclométrico.
Dice, en un diagrama ciclométrico o diagrama de humedad se hacen gráficas cruzadas de diversas propiedades de una mezcla de gas-vapor, por lo cual constituye una recopilación concisa de gran cantidad de datos, de propiedades físicas. El más común de estos diagramas y el del sistema aire-agua a una atmósfera. Se utiliza en forma extensa para analizar procesos de modificación, secado y acondicionamiento de aire. Entonces, esto al igual los pueden ver, no sé, en operaciones unitarias o cuestiones de ese tipo. Así que es importante. Dice la figura 8.4.1, que es el diagrama, muestra un diagrama ciclométrico en unidades del sistema internacional para sistema aire-agua. Y en el otro es para sistema inglés. Ahorita lo vamos a ver primero el de sistema internacional y luego el de sistema inglés en un problema. Espero que nos dé tiempo de hacerlo. Los siguientes párrafos definen y describen las diferentes propiedades del aire húmedo, una atmósfera que aparecen en el diagrama ciclométrico. Una vez que se conocen los dos valores cualesquiera de estas propiedades, se puede emplear el diagrama para determinar los valores de las demás. Emplearemos la abreviatura. O sea, aquí lo tenemos como DA. Voy a poner en negro. DA. Por las palabras de Ray. Esto quiere decir que es aire seco, ¿no? La palabra en inglés, simplicidad. ¿Sí? Dice temperatura del bulbo seco de la abscisa del diagrama, que es esta, ¿no? Te lo voy a... Aquí miren, aquí va a estar. Ahí está. Pero lo voy a mover un poquito más para acá, a la izquierda, para que no esté estorbando. Ahí está. Entonces, esta es la temperatura del aire medido con un termopar, termómetro u otro instrumento convencional para medir la temperatura, que es la que está acá. Entonces voy a poner un poquito el apuntador, que es esta, ¿no? Va desde menos 10 grados centígrados hasta 55 grados centígrados. Humedad absoluta, HA, que es kilogramos, esta es HA, esta es humedad absoluta, aquí le voy a hacer las anotaciones, HA, que tiene unidades de kilogramos de agua, fase de vapor por kilogramo de aire seco, llamado contenido de humedad. Es la ordenada. Aquí está la ordenada. Y esto es kilogramos, aunque no lo pone aquí, pero es kilogramo de agua en fase de vapor por kilogramo de aire seco. ¿Sí? Esta relación puede calcularse con facilidad o convertirse en la fracción másica del agua. Si, por ejemplo, dice la humedad absoluta, HA, si tenemos un valor de HA igual a 0.015 kilogramos de agua, fase vapor por kilogramo de aire seco, entonces, por cada kilogramo, o sea, por un kilogramo de aire seco, se tiene 0.015 kilogramos de H2O en la fase de vapor, que sería más o menos este valor, ¿no? Aquí. Bueno, no más, sería ese valor, ¿sí? Entonces, se tendría en total 1.015 kilogramos totales, ¿no? O sea, totales. De tanto del aire seco más el agua. ¿Sí? La fracción másica del agua es, fracción másica del agua sería 0.15 kilogramos de agua por 1.5015 kilogramos de aire húmedo, que sería esto, ¿no? Totales o aire
húmedo. ¿No? Entonces, esto sería igual a 0.148 kilogramos de agua. Bueno, aquí no estoy tan seguro que no sería kilogramos de agua por kilogramos de aire húmedo. Esa sería la fracción másica del agua, ¿sí? Humedad relativa es HR. Entonces la voy a poner acá. Humedad relativa es HR. Es HR es igual a 100 por la presión del agua, presión parcial del agua, entre la presión de vapor a esa temperatura dada del agua. ¿Sí? Las curvas del diagrama ciclométrico corresponden a los valores específicos de humedad relativa. Sería esta. Aquí está 10%, 20, 30, hasta tener esta, que sería 100%. Esta al igual lo voy a poner aquí. Ahí está, 100%. ¿Sí? 90 y 100. O sea, este es 100% saturado. Y dice, la curva que forma el límite izquierdo del diagrama es la curva de 100% de humedad relativa, que es la que acabo yo de escribir, que también se conoce como curva de saturación. Ahora, punto de rocío, TPR, T subíndice, este está. Lo voy a poner acá. Esta es temperatura del punto de rocío. Temperatura a la cual se satura el aire húmedo cuando se enfría a presión constante. El punto de rocío del aire húmedo puede determinarse con facilidad en un punto dado del diagrama ciclométrico. Por ejemplo, vamos a localizar en esta figura el punto correspondiente a 29 grados centígrados, que sería en cada línea es 1 grado, 26, 27, 28, 29 sería este valor. Y 20% de humedad, entonces vamos verticalmente y sería este valor. Ahora déjenme, lo voy a apuntar con sería este. Ahí está, sería este punto. Lo voy a poner con... Ahí está, es este punto, ¿no? Entonces, enfriar este aire a presión constante igual a una atmósfera es lo mismo que desplazarse en dirección horizontal a humedad absoluta constante. Humedad absoluta que sería esta. O sea, esta. Y de aquí, a ver, espérame tantito. Entonces ya puse esta línea. Miren, te lo voy a acercar. Que habíamos dicho que es 29 grados centígrados y 20% de humedad. Entonces, vamos no es 14, es 4. O sea, aquí, esta sí le voy a hacer a pulso. Aquí. Ahí está. Y sería 4 grados centígrados. Esta es la temperatura de punto de rocío. Está al 100%. Si dice hacia la curva de saturación, TPR es la temperatura de la intersección o 4 grados centígrados. Entonces, ahí está. Esta va a ser cómo se obtiene la temperatura del punto de rocío con una temperatura de 29 grados centígrados con una humedad relativa de 20%. Nos vamos a una humedad absoluta de 0.005 y donde intersecte con la línea del 100% de saturación, ahí va a ser la temperatura del punto de rocío. ¿Sí? Ahora, dice volumen húmedo. El volumen húmedo son las líneas. A ver, miren, esta es déjenme. Este es el volumen húmedo. Tiene de 0.75, 0.8, 0.85, y ya. Es el volumen que ocupa 1 kilogramo de aire seco
más el vapor de agua que lo acompaña. Las líneas del volumen húmedo constante del diagrama ciclométrico tienen una pendiente pronunciada y con valor negativo. O sea, es una pendiente negativa, ¿sí? Y dice, en la figura 8.41, o sea, en esta, se muestran las líneas de volumen húmedo que corresponden a 0.75, esto es lo que les había dicho, ¿no? Estos valores, 85 y 0.9. Y 0.95 también está hasta acá, miren, que casi no se alcanza a ver, pero también es volumen. Para determinar el volumen de una masa dada de aire húmedo con el diagrama ciclométrico es necesario determinar primero la masa correspondiente de aire seco a partir de la humedad absoluta. Sí, otra lo voy a hacer acá arriba. A ver si no te al igual, no sé si borrar esto. Bueno, entonces dice, la humedad absoluta y después multiplicar esta masa por BH. Suponga, por ejemplo, este también es otro dato, que se desea conocer el volumen, o sea, a ver, déjenme voy a, se desea conocer el volumen que ocupan 150 kilogramos, que ocupan. Ahorita lo está haciendo aquí Felder para que entendamos, ¿no? Cómo se utiliza. 150 kilogramos de aire húmedo. A T igual a 30 grados Celsius y una humedad relativa igual a 20%. No, 30% aquí. 30%. ¿Sí? Entonces, ahora, este es otro dato que nos lo da aquí Feller. Entonces, ahora, 30 grados centígrados y una humedad, ¿sí, no? Y una humedad de 30%. Entonces, tenemos este valor. Está acá, miren. 30 grados centígrados. Nos vamos hacia arriba con una humedad relativa de, ahí está en ese punto. Lo voy a poner así como, o igual lo voy a poner en rojo para que veamos. Ahí se me fue. 30 grados centígrados. Y lo voy a poner aquí. Donde está el punto rojo, te lo voy a poner yo. Ahí está. Este va a ser el punto, ¿no? Aquí no me deja ver esto. ¿Sí? Entonces, de ahí tenemos dos cosas importantes. Para eso lo voy a... Bueno, entonces, aquí lo que dice Felder es que a estas condiciones de temperatura de 30 grados centígrados y 30% de humedad, tenemos una humedad absoluta, lo voy a poner con rojo, que es igual a 0.08 kilogramos por kilogramo de aire seco. ¿Sí? Que es aquí, lo voy a poner así, como kilogramos de H2O. Fase vapor. Y luego el volumen húmedo, es igual a que, pues es un valor intermedio que está entre 0.85 y 0.9. Entonces, aquí la aproximación es esa, ¿no? O sea, es una aproximación gráficamente que nos da, no, les digo, no nos da tan exacto, pero sí más rapidez. Entonces, aquí estaría más o menos en medio, y por eso le voy a poner, les digo, ahí está. Este sería más o menos un poquito, ahí está, como que un poquito más de la mitad. Entonces, aquí el valor que toman es igual a 0.87 que metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Entonces, ahora para determinar el volumen, que es lo que nos dice ahí, volumen es igual a 150 kilogramos de aire húmedo que multiplica aquí en 1 kilogramo de aire seco por
1.008 kilogramos de agua, que es de manera similar a lo que estábamos viendo hace rato, ¿sí? Y ahora aquí que se multiplica a 0.87 metros cúbicos por kilogramo de aire seco, por cada kilogramo de aire seco. Entonces aquí pues ya se va con kilogramo de agua, kilogramo de agua, volumen húmedo. Entonces aquí tenemos que el volumen es igual a ¿cuánto? A 129 metros cúbicos, que serían las unidades que dan. Aquí también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Como en el caso anterior les digo, es 1 más 0.08, ¿no? Pues ya. Dice también aquí el libro de Felder. En este cálculo aplicamos el hecho de que si la humedad absoluta es 0. Es este valor, kilogramo de agua por kilogramo de aire seco, entonces por cada kilogramo de aire seco está acompañado de 0.08 kilogramos de agua, para un total de 1.08 kilogramos de aire húmedo. Entonces esto en sí sería, por eso se va, ¿no? Aire húmedo. Y así al igual se ve más claro que yo, espero. No, sí, bueno, por kilogramos de aire húmedo. Sí, y ya nada más nos quedan las unidades de metros cúbicos. ¿Sí? Ahora, les decía, en este caso, a ver. Bueno, entonces aquí otro parámetro que es importante, temperatura de bulbo húmedo. TBH. Sí, dice, esta cantidad se define mejor en términos de la manera en que se mide. Un material poroso como tela o algodón se empapa en agua y se envuelve al bulbo de un termómetro con él para formar una mecha, que es lo que está aquí. ¿Sí? Y el termómetro se coloca en una corriente de aire que fluye como se ve en esta figura. ¿Sí? La evaporación del agua de la mecha al aire que fluye va acompañada de una transferencia de calor del bulbo, lo cual a su vez provoca el descenso de la temperatura del bulbo y en consecuencia en la lectura del termómetro. Eso es lo que les digo, ¿no? Yo aquí también, bueno, no aquí, yo en transferencia de calor y masa, en transferencia de masa, hay un ligrómetro que sirve para determinar la humedad relativa. Nada más, la humedad relativa, sí, la humedad relativa, que sería esta, ¿no? Entonces, ahí nada más conociendo la temperatura de bulbo seco, o sea, un termómetro, así, o un termopar, que esté fluyendo el aire con cierta humedad, y la temperatura de bulbo húmedo, podemos determinar la humedad relativa. A partir del estudio, conociendo también estos conceptos, y aparte, pues aplicando la parte de la transferencia de calor y transferencia de masa. Entonces, nada más, eso al igual puede ser que lo vean. Dice, a condición de que la mecha permanezca húmeda, la temperatura del bulbo caerá hasta un cierto valor y permanecerá ahí. La lectura final es la temperatura del bulbo húmedo del aire que pasa por la mecha. Entonces, aquí está el termómetro, aire húmedo, y bulbo de termómetro envuelto en una mecha húmeda, ¿sí? Entonces, la temperatura de bulbo húmedo del aire húmedo depende tanto de la temperatura del bulbo seco como del contenido de humedad del aire. Si el aire está 100% saturado, que es este caso, 100% de humedad relativa, no se evapora agua de la mecha y las temperaturas de bulbo húmedo y de bulbo seco serían iguales. ¿Sí? O sea, estaría 100% húmedo, entonces no hay diferencia. A medida que la humedad desciende, es mayor la diferencia entre ambas temperaturas. Dice la línea de temperatura de bulbo, dice, las condiciones de aire húmedo que corresponden a la temperatura dada de bulbo húmedo caerán sobre una línea recta de el diagrama ciclométrico llamada línea de ¿línea de qué? De temperatura de bulbo húmedo constante. La línea de temperatura de bulbo húmedo constante para aire
agua a una atmósfera aparecen en las figuras 8.4 y 8.4 como líneas con pendientes negativas. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. El ejemplo de, o les da, ¿no? 30 grados centígrados con una humedad. Y se localiza en el punto, en esta gráfica, en esta figura, la temperatura de 30 grados centígrados, que es esta misma, y humedad de 30%. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se va a hacer, ahora miren, déjenme, voy a poner aquí, nada más que aquí le voy a hacer con la misma pendiente, ahí está más o menos, sí es la misma está, ahí está, un poquitito se le pasa, ¿no? Pero es que al igual lo voy a dejar así. Sí, entonces esta línea, pues aquí de todos modos aparece. ¿Cuál es la temperatura? Pues es la que intersecta con la línea esta, a diferencia de la del punto de rocío. ¿Sí? Entonces aquí sí cae en la línea que está con esta pendiente negativa hasta este punto, que sería, a ver, déjenme lo apunto aquí lo voy a apuntar con rojo para continuar, ¿no? Ahí está. Y la temperatura, aquí lo voy a tratar de hacer, digo, esta es la línea, y sería de 18 grados centígrados. Esta es la temperatura de bulbo húmedo de 18 grados centígrados. Sí, o sea, sería, lo voy a ver, ahí está, sería esta línea, ¿no? Sí, y aquí nada más se la estoy mostrando, ¿no? Para determinar con base en estas condiciones de temperatura, les digo, 30 grados centígrados y una humedad relativa, podemos determinar tanto la humedad absoluta como la temperatura de punto de rocío, que va a ser de como sería 11, como de 10.8, ¿no? Más o menos la temperatura de punto de rocío para esas condiciones. Pero aquí lo que estamos viendo nada más es la temperatura de bulbo húmedo. Ese es para determinar la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí también otra es la entalpía específica del aire saturado. Dice, la escala diagonal sobre la curva de saturación en el diagrama psicométrico muestra la entalpía de una masa unitaria, 1 kilogramo o 1 libra masa de aire seco más el vapor de agua que contiene la saturación. Los estados de referencia son el agua líquida a una atmósfera y 0 grados centígrados, que son equivalentes a 32 grados Fahrenheit, y aire seco a una atmósfera y 0 grados centígrados. Para ambos casos, ¿no? El sistema inglés y el sistema internacional. Para determinar la entalpía a partir del diagrama, sigue la línea de temperatura constante de bulbo húmedo, que son estas. Estas son las temperaturas de bulbo húmedo, desde la curva de saturación a la temperatura deseada hasta la escala de entalpía. Dice, por ejemplo, tenemos aire saturado. Tenemos aire saturado a 25 grados centígrados. A ver si aire saturado a 25 grados y una atmósfera que tiene una humedad absoluta HA igual a 0.0202 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Tiene una entalpía, a ver, entonces este es 25 grados centígrados, que sería este punto. Aquí está, miren, sería este. Está saturado. Y tiene el valor de 0.0202, que sería más o menos aquí, ¿no? Un poquitito ahí, 202 kilogramos de agua por kilogramo de... Entonces de aquí tenemos el valor de 75, 80 y está aquí 76, 77, 70. A ver, lo voy a poner con el otro porque si no me lo ven. 75, 76, 70, hasta 80. ¿Sí? Entonces, con base en estas, aunque aquí también lo aproximan así como que
La entalpía específica, a ver, déjenme ver. Específica sería de 76.5 kilojoules por kilogramo de aire seco, ¿sí? Que sería este valor aquí así, ¿no? Aproximadamente, ¿no? También ahí lo hace como que 76.54, ¿no? Ya me lo pone 54.3, y pues no están tan cercanos. Entonces aquí están esos valores, y pues ya. La entalpía es la suma de los cambios de esta para un kilogramo de aire seco y 0.202 kilogramos de agua, partiendo de las condiciones de referencia 25 grados centígrados. El cálculo que aparece abajo utiliza los datos de capacidad calorífica de la tabla B2 para el aire y los de las tablas de vapor para la tabla B5, ¿no? Para el gas. Entonces, aquí se hace un poco, lo hacen Felder como que para explicar que pues aquí se hace más rápido. Se puede, les digo otra vez, se puede perder exactitud, pero se gana en rapidez. Un kilogramo de aire seco a 0 grados centígrados es un kilogramo de aire seco a 25 grados centígrados. Así, es una flecha. Aquí es delta H, aire. Esto es igual a un kilogramo de aire seco que multiplica el valor, un kilomol, utilizando el peso molecular del aire, 29 kilogramos, por la integral de 0 a 25 grados centígrados del Cp del aire. Déjenme lo voy a hacer un poquito más para acá, porque si no va a caber. Que sea función de la temperatura de T. Todo esto en unidades de kilojoules sobre kilomol. Entonces esto, según estos valores, da 25.1 kilojoule. Esta es la tabla B2, ¿no? Sí. Entonces ahora lo que se hace es 0.0202 kilogramos de agua, fase líquida a 0 grados Celsius, 0.0202 kilogramos de agua, vapor a 25 grados Celsius. Esto es lo que se tendría que hacer, ¿no? Entonces acá es el delta H de agua. Pues aquí estamos viendo que este es más complicado, ¿no? Del agua es igual a 0.0202 kilogramos. Multiplica la entalpía específica del agua a fase vapor y a 25 grados centígrados, menos la entalpía del H2O líquido, 0 grados centígrados. No, este es 0 grados centígrados. Y esto nos da unidades de kilojoules sobre kilogramo. Entonces esto va a dar 51.4 kilojoules. También de tablas, esto. Voy a hacer aquí el cálculo. Entonces la entalpía es igual a que delta H del aire más delta H del agua por un kilogramo de aire seco
Y esto da 25.1 más 51.4 por cada kilogramo de aire seco. Esto va a ser kilojoule. Entonces la entalpía es igual a 76.5 kilojoules por kilogramo de aire seco. Sí, que es, o sea, a todo esto a 76.5 kilojoules gráficamente. ¿Sí? Entonces es más directo, más rápido, ¿no? Ahora, dice desviación de la entalpía. Aquí está el igual y no, bueno, sí lo voy a hacer. Estas, lo que voy a poner aquí, estas son las desviaciones de la entalpía. Estas líneas de desviación de la entalpía, todas estas, miren, esta que está aquí como curva, estas aquí, esta, menos 0.05, menos 0.1, así hasta menos 1.2. Entonces, esas son las desviaciones de la entalpía. Entonces, dice, por ejemplo, el aire 35 grados centígrados y 10%, 35 grados centígrados, lo voy a poner, es otro valor. 35 y 10%, que sería este, ahí donde está el punto este, donde está el punto, el apuntador, sería este, más o menos, a ver, déjenlo quito, ahí está, y 10% de humedad relativa tiene una desviación de aproximadamente, está entre menos 0 puntos este, y menos 0.4 y menos 0.6. Entonces aquí lo que hacen es entalpía aproximada, desviación de la entalpía. De la entalpía, ¿sí? A las condiciones de 35 grados centígrados y una humedad relativa igual a 10%. ¿Sí? Entonces, ahí lo que se tiene es la entalpía, la vamos a ir intersectando hasta la línea y da de 45. Espero que todo les quede claro. Esta es la entalpía de 45 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. La entalpía es de 45 kilojoules sobre kilogramo de aire seco, aproximadamente. Entonces, aquí la desviación en estos valores es de aproximadamente, aquí también, ¿no? Esta sería 0.5, aquí son aproximadas, ¿eh? Entonces, aquí la desviación es igual a menos 0.52 kilojoules, porque tienen las mismas unidades, kilogramo de aire seco. ¿Sí? Entonces, la entalpía específica, ya como que corregida, esta es con la desviación, pero la entalpía, a ver, entalpía sería igual a 45 menos 0.52 kilojoules sobre kilogramo de aire seco, que esto es igual a 44.5 kilojoules por kilogramo de aire seco. Y ese ya es la entalpía que nosotros tendríamos. ¿Sí? Ahora, entonces, aquí también una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es la parte de los grados de libertad. Los grados de libertad, F es igual a C menos P más 2. Y aquí tenemos dos componentes. Esto va a ser dos componentes. ¿Cuántas fases va a haber? Dos fases. Entonces, F es igual a 4. No, este es 1. Este es 1. No, C menos P. A ver, espérenme. C menos P más 2. C menos P
fase, a ver, es que no recuerdo si es C, P más 2. Sí, si no mal recuerdo es 2. Bueno, el chiste es de que, a ver, déjame ver. A ver, déjenme. Lo voy a dejar así, miren. Ahorita cómo lo va a manejar, no lo recuerdo. Aquí bien, es 2 más 2 menos 1. Entonces tenemos 3 grados de libertad. De libertad. Entonces, tenemos la presión es 1 grado de libertad. Ya fijado, porque está el diagrama ciclométrico, está libertad. No es libertad, es libertad. Ya está fijado. Entonces, nada más tenemos en sí de estos 3 grados de libertad, 2 grados de libertad. Y lo que dice aquí Feller, por eso podemos hacer un diagrama bidimensional. ¿Sí? Está en términos de la temperatura y la humedad absoluta. Y pues ya sería eso, ¿no? En lo de los grados de libertad. ¿Sí? A ver, déjenme ver. A ver, entonces aquí vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo 8.4-5. A ver, déjenme ver. No, no.